Hola, soy Roberto Ekblad. Bienvenido a mi podcast Discípulo. Palabra, Espíritu, Justicia, Misión. Hoy quiero hablar sobre la cuestión: ¿existen requisitos previos para participar en la Cena del Señor? Existe mucha división hoy día en el seno de la comunidad cristiana en torno a la Cena del Señor. Incluso el nombre que le damos nos divide: Eucaristía, comunión, la última cena. Otras cuestiones que nos dividen giran en torno a requisitos como el bautismo, si es un requisito previo y cómo se practica. 2. ¿Quién está autorizado para oficiarlo? ¿Cómo se consagran los elementos? Y si se utiliza vino, jugo de uva o otras alternativas. 3. Si las personas son creyentes activos y qué significa eso. Y hay mucho más. Un análisis del relato de los orígenes, donde Jesús entrega por primera vez su cuerpo y sangre en el pan y el vino, puede ayudarnos a comprender mejor este tema. Estos relatos se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y de una manera diferente en el evangelio de Juan. En el relato original es Jesús quien oficia la Pascua judía, la cual celebra con sus discípulos. Todos ellos son judíos, por lo que esta historia no puede usarse para argumentar que las personas deben ser católicos, ortodoxas, bautistas o de cualquier otra denominación. Jesús ofrece el pan y el vino a sus discípulos, por lo que podría argumentarse que ser un discípulo es un requisito. Sin embargo, aún no creían que Jesús había resucitado de entre los muertos, porque no había pasado. Tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Y ninguno de nosotros puede retroceder en el tiempo y seguir a Jesús durante sus 3 años de ministerio terrenal, lo que nos descalificaría a todos si tomáramos esto demasiado literalmente. Ahora hablamos más de los requisitos posibles. Jesús no menciona ningún requisito previo para que sus discípulos participaran, al menos que yo puedo ver. De hecho, sabemos por lo que sucede después que ninguno de los discípulos de Jesús era digno. Ninguno de los evangelios mencionan requisitos como estar bautizado, casado si uno es en unión libre, o haber confesado los pecados. Jesús entregó su cuerpo y su sangre a sus discípulos la víspera de su arresto, sabiendo que Pedro lo negaría 3 veces. Judas lo traicionaría, justo después de darle pan y vino. Miramos en Lucas 22, 21. He de aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Los demás discípulos lo abandonarían, y muchos de ellos no creían que había resucitado, aun cuando él se les apareció. Según Mateo 26, 26 a 28, Jesús se ofreció a sí mismo a sus discípulos, que también eran pecadores. Versículo 27. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beben todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. O sea, el requisito para tomar la copa, la sangre de Cristo, es ser pecador, porque uno necesita este perdón de los pecados, y los discípulos sí fueron, y nosotros también. Ahora miramos la última cena de Jesús como la realización de la Pascua judía. Según Éxodo 12, cada familia debía sacrificar un cordero, cuya carne se asaría y comería.
No había requisitos sobre la edad de quienes comía el cordero asado y el pan sin levadura. No se menciona que deberían estar casados, bautizados, ni confesar sus pecados. Eran esclavos en Egipto, apenas creyentes o todavía no. Los únicos requisitos eran que la sangre del cordero se untará sobre los dinteles de las puertas y que las personas permanecerían dentro de la casa, cubiertas por la sangre. Debían comer la Pascua, vestidos con sandalias en los pies y bastón en la mano, listos para huir cuando Dios castigará a los primogénitos. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús también es presentado como el primogénito de Dios, o sea, identificándose con los primogénitos de Egipcio y de nuestros primogénitos también. Él se entregó por nosotros y murió en nuestro lugar. Entonces, como el Cordero de Dios, Juan está usando todo el vocabulario del Éxodo 12, ¿verdad? De la Pascua judía. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que herede la vida eterna. Entonces, creer sí era importante para los judíos, creer suficientemente para participar en la Pascua judía, y quizás para nosotros creer es importante también, que sí necesitamos esta vida de Jesús dado a nosotros. Jesús mismo se presenta como el Cordero, cuya carne ha de ser comida y cuya sangre ha de ser bebida, una referencia directa a la Pascua. Miramos Juan 6:52. Y eso después que Jesús multiplicó los panes y dio a los 5,000 personas, ¿verdad? El pan y los pescados. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque él había dicho eso inmediatamente antes. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como que vuestros padres comieran y murieran. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, esto es la manera que el Evangelio de Juan habla de lo que es la comunión, la Eucaristía, la última cena. Está hablándolo usando el vocabulario de la Pascua judía, pero Jesús está presentándose como realizando esta Pascua. Y aquí el único requisito es comer y beber de la sangre de Cristo, que Él está ofreciendo a los que lo van a tomar y lo van a comer, ¿verdad? Creo que es muy importante meditar eso, porque aquí Jesús está ofreciendo a sí mismo libremente a toda la gente que estaba reunido ahí. ¿Y qué hay de las palabras de Pablo en 1 Corintios 11 sobre
comer de manera indigna. Vamos a ver este texto que ha causado mucha confusión. Yo leo empezando el versículo 18. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes. Y, en parte, creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué le voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto. Entonces miramos que y muchos comentarios habla de que en Corinto había entre la gente creyente, gente rica y gente pobre, y cuando la gente se reunía, a lo mejor ellos estaban haciéndolo como los primeros creyentes mencionados en Hechos 2, 44 a 47. Y vamos a ver eso rápidamente. Allí dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendía todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esto fue el ejemplo, ¿verdad?, de la unidad después del día de Pentecostés. Y aquí Pablo está mirando que no hay tal unidad. La gente sí están comiendo juntos, pero hay divisiones entre la gente. Y hay gente comiendo mucho, quizás la gente rica y era de una clase social diferente que los pobres, y había gente marginadas. Y se ve que esto pasó también en Hechos 7 o 6, cuando había necesidad de elegir diáconos, porque había discriminación entre las viudas judías y las viudas griegas, ¿verdad? Entonces, divisiones existían, porque había mucho problema de la discriminación en aquel entonces y hoy día también. Entonces, Pablo está enfatizando eso. Ahora, si nosotros miramos Jesús como ejemplo, miramos que Jesús comió con recaudadores de impuestos y pecadores. O sea, miramos que Él no cayó en estas divisiones de clases sociales. Más bien, Él mostró preferencia a la gente a la margen, y esto fue algo radical en su tiempo. Miramos en Mateo 22, versículo 1 y adelante, a la parábola donde Jesús habla de este punto de vista. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos, diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron.
Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e encendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueran invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Entonces allí se ve que Jesús está mostrando que había la gente elegida. O sea, yo creo que está hablando a los fariseos y la gente judía religiosa que estaban en contra de él, mostrando que ellos fueron invitados, pero ellos menospreciaban la invitación. Y entonces, ¿dónde va el rey? ¿Dónde va Jesús? Él mandó a los siervos a buscar a la gente más pobre, tanto malos como buenos. Y creo que este banquete es una imagen de la Santa Cena. ¿Y por qué no? Miramos que también otros textos de Lucas hablan de cómo Jesús comió con los pecadores. A Lucas 5:29, el Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Leví era un cobrador de impuestos. Y él fue escogido como discípulo de Jesús. Y dice, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Porque mira, este tipo de divisiones existía en aquel entonces. Toda la gente creía que hay que tener requisitos para no tener una enseñanza, un evangelio flojo. Entonces los judíos, para ellos había gente pura y gente impura, y ellos tenían todos divididos. Y el hecho de que Jesús está rozándose con la gente de mala fama, eso le molestó. Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora si volvemos a 1 Corintios 11:23, como Pablo está enfrentando las divisiones entre las clases sociales. En esta parte anterior al versículo 23, lo que acabamos de leer, ahora él instituye la Santa Cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Ahora vosotros en este texto aquí es inclusive. Dice, haced esto en memoria de mí. Aquí no pone requisitos, ¿verdad? De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ahora, enseguida, en versículo 27, Pablo dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, esta palabra, este versículo ha causado mucha confusión, porque ¿qué significa comer el pan o beber la copa del Señor indignamente? Hay muchas explicaciones que no tienen nada que ver con el texto, que
Hay gente que dice que cuando uno está en pecado, cuando uno está demasiado joven, si uno no ha sido bautizado o bautizado en la denominación correcta, si uno no habla en lenguas, muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí el texto no habla de qué significa comer el pan o beber la copa del Señor indignamente. La palabra indignamente, la base es en griego, anaxios, y eso quiere decir indebidamente, de manera inapropiada, relativo a ser correcto, al no corresponder a lo que debería suceder. O sea, esas son definiciones que vienen de un léxico. Bueno, entonces, ¿pero qué es correcto? O sea, Pablo ahora, antes de eso, ha explicado que el problema fue que muchos comían muy rápido y comieron mucho y hasta emborracharan, mientras que otros no tenían suficiente de comer. Entonces, quizás indignamente quiere decir en una manera desordenada y no dando a cada quien la misma cantidad de comida. Como había un relajo, quizás, que Pablo está como subrayando, enfatizando. Después, en versículo 28, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Ahora aquí es esta palabra examínese cada uno. Aquí no habla de confesar pecados, pero está invitando a cada persona a ver su propio corazón y no habla de qué significa examínese. Pero la palabra en griego doximazo significa intentar averiguar la autenticidad de algo mediante el examen y la comprobación, a menudo mediante el uso real. Probar, examinar, intentar determinar la autenticidad de comprobar. Entonces, es importante, ¿ok? En ver nuestro propio corazón. Claro, eso es bueno, siempre, ¿verdad? Y si tenemos que confesar pecado, sí, vale más, pues. Y creo que la confesión y recibir el perdón, el arrepentimiento, siempre tiene lugar y debemos estar humildes y listos y dispuestos siempre a examinarnos. Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Ahora, otro texto que nos lleva a mucha confusión. ¿Qué significa discernir correctamente el cuerpo del Señor? Yo pienso que aquí el cuerpo del Señor significa el cuerpo de Cristo, o sea, los creyentes. Y el problema de los corintios era que la gente no estaban viendo la totalidad de los creyentes como gente que tenía igualdad delante del Señor y delante de ellos mismos. Había discriminación, había diferencia entre clases sociales. Entonces, discernir correctamente quiere decir ver que todos somos iguales, todos somos pecadores, todos necesitamos a Jesús. No hay los que están adentro y los que están afuera, o por lo menos no como ellos estaban practicando eso. Y dice entonces que había consecuencias para la gente cuando ellos juzgaban a ellos mismos. Y quizás esta falta de discernir correctamente el cuerpo del Señor es exactamente lo que está pasando cuando nosotros excluimos gente, poniendo muchos requisitos que no están en la Biblia y usando nuestras tradiciones de nuestras denominaciones como base para excluir a gente e incluir a otras gentes. Y yo creo que esto causa mucho dolor a nuestro Señor Jesús, que hay tanta división cuanto a la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena, porque Jesús en esta Santa Cena quería
dar a nosotros su propio ser, su cuerpo y su sangre, como un don gratis para nuestra salvación. Y aquí nosotros estamos peleando y poniendo barreras para que la gente no pueda beneficiar de la salvación. Esto es triste, que hay iglesias que dicen, no, tú no eres católico, no es ortodoxo, no ha cumplido nuestros requisitos, no puede tomar la comunión. Para mí, esto es muy triste y debemos ver que hay consecuencias. Pablo dice en versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Y no sabemos por qué había muchos débiles. Quizás porque había gente que no beneficiaran del cuerpo del Señor porque fueron excluidos o no. Como ellos comieran juntos, algunos no comieran casi nada porque los ricos y poderosos comieran todo. Había divisiones entre ricos y pobres. Entonces esto causa muerte, como hoy día, donde hay billonarios que están gozando de todos los beneficios y gente viviendo en pobreza extrema, que está muriendo del hambre en muchas partes del mundo. Versículo 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Pablo quiere llamar la atención a la gente y debemos recibir esto como un llamamiento a la atención, ¿verdad? Que es importante que nosotros rompemos las barreras para que la gente pueda recibir el Evangelio. Como Juan Bautista, él fue enviado para preparar el camino del Señor y levantar los valles y bajar las montañas, ¿verdad? Para que todos podían ver el Señor y no solo algunas pocas. Ahora, esta palabra que es juzgar, por ejemplo, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ok? Es importante juzgar que nosotros juzgamos nosotros mismos. Esta palabra juzgar es la palabra en griega diakrino, que quiere decir juzgar algo como mejor que otra cosa y, por lo tanto, preferirlo. Preferir juzgar como superior, considerar como más valioso. O sea, esto significa discriminar. Entonces, pero si nos discriminamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Sí, claro que sí. No hay que ver la discriminación entre nosotros mismos. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, versículo 33 de 1 Corintios 11 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Entonces, estos son los últimos versículos cuanto a lo que significa comer indignamente, mostrando que todo tenía que ver con el hecho de que la gente, muchos venían con hambre y después quizás estaban peleando sobre el pan y el vino. Y en vez de estar como recibiendo la comunión, la Santa Cena, en una manera ordenada. Ahora volvemos al tema de Jesús, que estaba siempre incluyendo a los recaudadores de impuestos y pecadores. Lucas 15:1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Esto muestra que Jesús daba bastante hospitalidad a la gente que los religiosos rechazaban, porque en versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ay, ay, ay. Miramos en Lucas 14:12-15, Jesús, él dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete. Ahora bien, sí, esto puede significar dar a comer a la gente, pues, pero yo creo que hay relación entre esas imágenes de un banquete y la Santa Cena. Y aquí dice, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Si nosotros miramos ahora para terminar, Juan 6 otra vez, miramos que Jesús se ofrece a todos los que vienen a Él. Y para mí esto sería el requisito único de dar la Santa Cena. Es que si la gente reconoce que necesita a Jesús para su vida, para ser salvado, yo siento que esto es el requisito, ¿verdad? Tener necesidad para este cuerpo y la sangre de Cristo y reconocerlo. No hay ninguna parte en la Biblia que habla de la edad de los participantes. No hay ninguna parte en la Biblia que habla de si uno es bautizado o si uno está casado o si uno ha confesado los pecados. Jesús le dijo a los discípulos, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto es lo que nosotros debemos ofrecer al mundo, es que la gente puede libremente venir a Jesús para que ellos puedan tener su sed como satisfecho, ¿verdad? Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creías. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, si Jesús es así, ¿por qué nosotros vamos a echar gente afuera y decir no puede comulgar, no puede tomar la Santa Cena, no ha hecho esto y esto y esto? Jesús dice en versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esto es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto es nuestro deber, ¿verdad? Es anunciar esta buena nueva, que los que vienen a Jesús son bienvenidos. Y nosotros debemos llevar a Jesús aún a donde está la gente y reclutar y invitar y anunciar esta buena nueva. Y tener una comunión que es abierta, una mesa abierta a la gente en vez de poner tantas barreras. Que Dios les bendiga.